Ayer me dormí como a las 9 de la noche y desperté a las 3 de la mañana y comencé a tener miedo por el mensaje. A mi mente se vinieron pensamientos y en mis pensamientos decía: tengo miedo de que los hermanos mañana no capten el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tengo miedo de no presentar a Cristo a como debe de ser. Tengo miedo de no ser un fiel testigo en esta mañana. Quiero presentar la palabra de Dios y narrar algunos acontecimientos del mundo y ver cómo podemos prepararnos para todas las cosas que van a suceder pronto. Y ese es mi miedo, de no poderle transmitir a ustedes lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y antes de iniciar el mensaje de esta mañana, les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, en esta mañana estamos ante tu presencia divina. Observas desde el cielo, desde tu trono, tus ojos están fijos en esta iglesia. Tus ojos miran a cada uno de nuestros hermanos y visitas que en esta mañana se han dado cita para escuchar tu palabra. Tú que escudriñas los corazones, que lees la mente de cada uno, conoces sus pensamientos, conoces sus temores, conoces sus problemas, conoces todas las cosas, porque ante tu presencia somos como una carta abierta que todo lo sabe. Y en esta mañana hemos de abrir tu palabra santa. Antes de abrirla, rogamos, oh Dios, que rodees este lugar con tus ángeles, para que no dejen entrar a ningún espíritu malo, para que retire a Satanás de este edificio. Y te ruego, oh Padre, que envíes a tu Espíritu Santo para que toque los corazones, para que mueva los corazones, para que abras los corazones, para que podamos entender tu palabra santa en esta mañana. Utiliza mi mente, utiliza mis labios para hablar de acuerdo a tu voluntad. Quédate con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un miedo en casi todo el país. El jueves andaba trabajando y un muchacho me dice, el compañero que andaba conmigo me dice: ya no puedo salir tranquilo a comprar, ya no podemos salir a ninguna parte, tenemos miedo de que migración pueda llegar y que nos lleven a nuestros países. Estando en la iglesia de Evansville una tarde limpiando la nieve, me dice el pastor Abraham: hermano, ¿qué va a hacer la iglesia? Los hermanos que no tienen documento tienen miedo y ya se quieren regresar a sus países. ¿Cómo va a quedar la iglesia? Tengo un sobrino en Florida y me dice: tío, hay muchas personas que se están regresando a sus hogares, a sus países, porque tienen miedo. Tengo familia un poco lejana en Los Ángeles y estuve preguntando, hablando, y muchos hermanos de la iglesia ya se han retirado porque perdieron sus trabajos.
y en todo el país, hermanos de aquí de la iglesia, de este lugar, que tienen miedo, hay temor. Veo en el teléfono muchas veces los pedidos de oración de los hermanos. Hermanos que necesitan oraciones porque están enfermos. Hermanos que necesitan oraciones porque les hace falta trabajo. Hermanos que necesitan oraciones porque tienen problemas económicos. Hermanos que necesitan oraciones porque tienen problemas en sus hogares. Hermanos que necesitan oraciones porque sus vidas espiritual no está bien. Aquí tienen tu comida, papá. Y en esta mañana yo quiero presentarles algunos casos bíblicos de cómo la iglesia ha pasado a través del tiempo por situaciones similares a las que usted y yo hoy en día estamos viviendo. Ustedes recuerdan, no vamos a ver todos los textos, más adelante vamos a ir a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan a José, el hijo de Jacob. José fue vendido por sus hermanos y llevado a tierra de Egipto. Le tocó vivir una parte de la historia. Fue testigo de una transición. Vino el hambre en la tierra de Egipto y en todo Canaán. Y debido a esa hambre, el pueblo de Israel tuvo que trasladarse a Egipto. Y allá en Egipto, queridos hermanos, llegaron a la tierra de Gosén. Y en la tierra de Gosén se establecieron. La semana anterior que yo estaba preparando el mensaje, estaba con mi Biblia en la mano cerrada, estaba yo sentado y de repente se vino a la mente qué significa la palabra Gosén. Entonces me fui a un diccionario y estuve buscando, pero no estaba contento. Y yo dije, le voy a preguntar al pastor. Agarré el teléfono y le mandé un mensaje al pastor. Le digo, pastor, encontré esta definición de Gosén. ¿Son correctas estas definiciones? Y entonces el pastor me dice, esas definiciones son correctas, pero hay otra definición. Y entonces él me dio dos definiciones más. Pero la definición de Gosén, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que Israel llegó a Egipto y a la tierra de Egipto y solamente. Y quiero decirles en esta mañana, hermanos, que están pasando por problemas, que están pasando por dificultad, o quizás ya estás pensando en regresar a casa, que Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Esta tierra era de bendición, quizás ya no sea más de bendición. Quizás ya no sea más de bendición. Hay que hacer una transición. Pero cuando Jacob se fue a Egipto y le dieron en Gosén, y miren lo que significa Gosén. Gosén es un lugar de bendición. Esa es una. Lugar de consuelo. Número 3. Lugar de plenitud. Lugar de refugio. Lugar de sustento. Esas definiciones eran las que yo pensaba que no estaban correctas. Y el pastor me dice, sí, están correctas, pero hay dos, tres más. Y dice, Gosén es símbolo de la protección de Dios, símbolo de la provisión y símbolo de la fidelidad de Dios. Canaán ya no era seguro, pero se dirigieron a Gosén. Y en Gosén estaba la bendición de Dios. En Gosén estaba la protección divina. En Gosén estaba la fidelidad de Dios.
Así que si en este momento tú estás pasando por problemas, por dificultades o piensas quizás trasladarte, recuerda estas definiciones. Recuerda que al lugar al que Dios te lleve, a ese lugar, puede ser un lugar de bendición, puede ser un lugar de protección, un lugar donde siempre la fidelidad de Dios va a estar contigo en todo momento. Pero Gosén se convirtió en esclavitud. El lugar de bendición, en donde Dios iba a proteger a su iglesia, a su pueblo, ese mismo lugar se convirtió en esclavitud. Y el pueblo que un día llegó a la tierra de libertad, a la tierra de la provisión, se le quitaron las provisiones, se le quitaron todas las bendiciones y terminó siendo esclavo. Ahora el pueblo tenía que salir de allí. El pueblo tenía que ser un emigrante. Y por 430 años estuvieron en tierra de Egipto, en tierra de Gosén. Pero Dios tenía algo más mejor todavía para ellos. Y le mandó a Moisés. Y Dios los sacó con mano poderosa y con mano fuerte. ¿Y los llevó a dónde? A Canaán. A una tierra que la palabra de Dios dice era tierra que fluía leche y miel. Ven, hermanos, cómo Dios te saca de un lugar donde al principio era de bendición, pero que debido a las decisiones del ser humano, estas se convierten en maldición. Y entonces Dios trae otro plan. Y ahora el plan es de que Israel tiene que salir. De que Israel ya no es más estable en Gosén o en Egipto. Ahora tiene que dirigirse a la tierra de Canaán. Y aquí yo quisiera en un momento abrir la palabra de Dios para regresar al principio de la promesa de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 12. En el capítulo 12, vean lo que dice la palabra de Dios allí. Dios le dice a un hombre. Algunos ya creo que saben de memoria ese texto de Génesis capítulo 12. Miren, dice así el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En este texto, querido hermano, Dios no le dice a Abraham a dónde va. Solamente le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Qué difícil debió de haber sido para este hombre dejar sus padres, dejar sus hermanos y comenzar un camino que en el texto ni él mismo sabe a dónde va. Pero miren lo que dice el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir ¿a dónde? A tierra de Canaán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y qué dice el resto del versículo? Y a tierra de Canaán llegaron. Dios le da un lugar mejor a Abraham. ¿Por qué razón Dios lo sacó de Aram, la tierra donde vivía Abraham? ¿Por qué razón? Aram
Era una ciudad, era un pueblo rebelde, apóstata, y Dios vio mejor que Abraham saliera de esa tierra para ser testigo en otras naciones y así ser de bendición. Y Dios le dice en los versículos siguientes del 6 al 9, que Dios le dice a Abraham: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Y muchos años después, el Señor cumple esa promesa, introduciendo al pueblo de Israel a tierra de Canaán. La tierra que fluía leche y miel también se corrompe. ¿Sí? La tierra a la que Dios le había preparado para que su iglesia pudiera crecer, pudiese desarrollarse, que fuera el centro de evangelismo mundial. No sé si alguno cree eso, pero eso dice el Espíritu de Profecía. Dios quería que Jerusalén fuera el centro mundial de evangelización, que todas las naciones giraran al frente de Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? La tierra bendita, la tierra donde la fidelidad de Dios se manifestaba, y la tierra a donde Dios había hecho milagros, se corrompió. El pecado hizo que el hombre destruyera lo que Dios le había dado. Y fueron llevados esclavos a diferentes partes. Y allí la iglesia se dispersa por diferentes lugares. Y yo quiero que ustedes sigan ese hilo, queridos hermanos. Yo quiero que ustedes sigan ese hilo de la historia. Porque llegamos a los tiempos de Jesús y la iglesia todavía se mantiene. La iglesia todavía continúa. Y esa iglesia que Jesús fundó al principio de nuestra era, esa iglesia, queridos hermanos, también tuvo que emigrar, tuvo que salir. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, vamos a encontrar allí, yo quiero que ustedes vayan conmigo un momento a Apocalipsis capítulo 13, donde la palabra de Dios habla de su iglesia, porque en el lugar a donde está ya no es seguro. El lugar a donde está la iglesia testificando es un lugar de aflicción, es un lugar de, capítulo 12, es un lugar donde es perseguida el pueblo de Dios. Y el Señor en su providencia tiene algo preparado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 al 17. Dice así: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, queridos hermanos, ¿qué significa esto? No sé si todos entienden lo que estos versículos están diciendo, porque el texto dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿De qué tiempo está hablando este texto aquí? ¿De qué tiempo o a qué tiempo se está refiriendo el profeta Juan? El profeta está hablando
de un tiempo, 2 tiempos y 3 tiempos, de 1260 años, el periodo en que dominó la iglesia apóstata, del 538 a 1798. Y fue tanta la guerra que existía en aquella parte del mundo, en Europa, que la iglesia no podía estar más allí. Y Dios tenía preparada una tierra de libertad. Escuchen bien, queridos hermanos. Dios tenía preparada una tierra que simbólicamente, voy a decirlo yo, esto lo digo yo, fluye leche y miel. ¿Sí? Una tierra en la que la provisión divina siempre iba a estar presente. Esa era la tierra que Dios tenía preparada. La serpiente, Satanás, arroja agua, persecución. Hay persecución dentro de la iglesia, tanto que miles y miles de personas fueron muertas, unas decapitadas, otras fueron quemadas, otras en las catacumbas fueron ahogadas con humo, y en diferentes partes personas eran sacrificadas porque alababan y glorificaban el nombre de Dios. Pero Dios estaba vigilando a su iglesia, Dios la estaba cuidando. Y cuando Satanás arroja esa agua que es la persecución, en América del Norte se estaba empezando a levantar una nación. ¿Cuál es esa nación? Estados Unidos. Y muchas gentes de Europa, muchos hermanos de Europa y muchas otras personas comenzaron a emigrar a este país y levantaron lo que hoy conocemos a la gran nación americana. Una nación de bendición. ¿O no era así acaso? Sí. Dios había dicho en Apocalipsis, si leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a encontrar que en su palabra el Señor dice, primero se levanta una bestia del mar y después se levanta otra bestia, pero de la tierra. Esta bestia, querido hermano, dice la palabra de Dios que al principio habla como qué cosa. ¿Como qué cosa habla? Como cordero. Y después, ¿cómo habla? Como dragón. Es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Al principio, esta nación, queridos hermanos, de libertad, de bendición, se va a convertir, escuchen bien, se va a convertir en una nación en que usted y yo no podremos estar, en que usted y yo no podremos vivir como cristianos, como adventistas del séptimo día. Algunas excepciones, aquellos hombres que sean fieles, que tengan fe como la de Elías, que tengan fe como la de Enoc, que tengan fe que pueda traspasar los problemas, podrán permanecer en este lugar. Pero los que seamos más débiles tendremos que abandonar este país. ¿Ustedes ven lo que está pasando hoy en día? Yo no sé de política, pero últimamente me ha llamado un poco la atención. Vi un reportaje de un hombre español, no sé el término correcto que se le da, dice que es no sé si es especialista, no sé qué, en geopolítica. Esos hombres que siguen la política de todos los gobernantes del mundo. Y hay otro en México, que ellos dicen cómo van siguiendo el hilo político de todos los gobernantes y lo que probablemente suceda.
Y hoy en día en este país, en los reportajes, en las noticias, los hombres de política vaticinan, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Vaticinan que hay probabilidad de una guerra civil en este país. No sé si sea cierto eso, porque hoy en día los mismos partidarios y la misma gente del Congreso de este país están en contra del presidente. Los que antes lo apoyaban, ahora ya no le apoyan. Problemas económicos. Alguien me dice, hermano Joel, ¿usted cree que en este periodo de 4 años se va a imponer la ley dominical? Le digo, eso no lo sé. Pero antes de que eso suceda, querido hermano, querida visita, que en esta mañana está aquí escuchando este mensaje, debo decirle que antes esta nación debe de caer en un debacle económico. Tiene su economía, se vendrá hasta los suelos. Y yo estaba investigando, hay algunas cosas que no entiendo muy bien, por eso no lo voy a complicar tanto. Pero hoy en día, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Y ahora se habla que para tratar de reactivar la economía de este país, se le va a mandar un cheque a cada americano de $5,000 para tratar de reactivar la economía. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo el presidente Obrador en México? De dar ayudas a muchas personas, ayudas a los estudiantes, ayudas a los padres, ayudas al campo, en diferentes partes. ¿Para qué cosa? Para que la gente tuviera dinero y pudiese gastar y reactivar la economía. Bueno, con esos $5,000, el gobierno lo que quiere hacer es reactivar la economía de este país. Pero hay un hombre especialista en asuntos monetarios mundial que dice que lo único que el país está haciendo es endeudarse más. Y cuando esto suceda, cuando ya este país no pueda más, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí entra otra vez una profecía. Cuando esto suceda, el único que podrá tenderle la mano a este país será el Vaticano. Es el único país. Aunque ese país es el más pequeño del mundo. Y entonces sí estaremos viendo pronto la imposición dominical. Pero querido hermano, hoy en día vemos a un personaje en la historia queriendo ser el dueño de todo el mundo. Hoy vemos en la historia a un hombre que quiere invadir prácticamente a todos los países. Tiene problemas con México, tiene problemas con China, tiene problemas con Canadá, tiene problemas con todo el mundo. Ayer un muchacho me enseñó un mensaje. Mira lo que está diciendo el presidente, que él es el rey. Pero tampoco debemos de tener miedo de eso. Porque la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 2, dice que el hierro con el barro no se unirán. Nunca habrá un solo gobierno en nuestro mundo. No lo habrá. Por eso debemos de despreocuparnos, porque no podrá unir el mundo. La palabra de Dios es clara cuando nos dice allí en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Todo esto, querido hermano, simplemente son señales que nos van conduciendo hacia el final. Lo que sí podemos estar seguros es que esta nación ha comenzado a hablar como dragón. Ya ha comenzado a hablar como dragón. Y pronto las escuelas, los lugares de enseñanza públicas tendrán que comenzar a enseñar la palabra de Dios.
Y aquí es donde yo quiero presentarles una historia, querido hermano. Aquí es donde yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Porque ¿cómo hacerle para permanecer fiel a Dios? ¿Qué hacer para alcanzar la recompensa? ¿Cuál es el secreto para vivir una vida de santidad a Dios y no caer ante las tentaciones del mundo? Y aquí es donde yo quiero que vayamos al libro de Job. Es una historia que todos conocen muy bien. Cada vez que yo me acuerdo del libro de Job, siempre viene una pregunta a mi mente. ¿Cómo le hizo este hombre para llegar a este grado de santidad? ¿Cómo le hizo? Porque la palabra de Dios dice aquí en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 8, que Dios mismo dijo, Dios mismo, para que Dios dijera estas palabras. Yo estudio este texto y viene otra vez a mi mente qué fue lo que hizo Job, cómo era su vida, para que Dios dijera. Miren, dice el versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y allí viene lo que Dios dijo: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando yo termino de leer ese texto, entonces viene otra pregunta a mi mente: si era tan santo, si era tan perfecto, si era tan justo y tan apartado del mal, ¿por qué no se lo llevó Dios? ¿Sí? ¿Por qué no se lo llevó Dios? Y estuve investigando un poco acerca de la vida de este hombre. Y entonces vino a mi mente la historia de otro personaje que ustedes conocen muy bien. ¿Ustedes recuerdan Enoc? Dice la palabra de Dios que 365 años caminó Enoc con Dios. Y después de haber caminado 365 años con Dios, desapareció. Si ustedes gustan investigar esas dos historias, van a encontrar que Enoc había ocasiones que desaparecía de su hogar, desaparecía de la comunidad, desaparecía de su colonia y se iba al campo a meditar, para hablar con Dios. Allá pasaba días hablando con Dios, buscando su compañía, buscando su consejo, buscando su orientación. Y cuando tenía que regresar a casa, regresaba a la comunidad y les enseñaba a la gente de lo que Dios le había enseñado a él. Pues Job hacía lo mismo. A pesar de que era un hombre rico, porque ustedes leen allí en los versículos 2, 3 y 4, van a encontrar la grande riqueza de Job. Yo escuché a un pastor que dijo: si algún comerciante necesitaba lana, tenía que ir con Job. Si un comerciante o un carnicero de aquel tiempo necesitaba carne para el mercado, tenía que ir con Job. Si alguien tenía que trasladar una carga de Estados Unidos a México, tenía que ir con Job. Porque Job tenía los mejores autobuses, porque Job tenía el mejor transporte. Y es que los camellos de aquel tiempo eran el transporte, y Job los tenía.
Y yo quiero que vean ustedes en esta mañana una de las cosas que debemos aprender de este hombre. No sé si usted lo estará haciendo, pero yo quiero que en esta mañana usted vaya a la palabra de Dios y busque en el capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía ¿cuántos días? Todos los días. ¿Qué podemos aprender de estos textos, queridos hermanos? O de este versículo de la Biblia. ¿Qué podemos aprender? Los hijos, ¿recuerdan cuántos hijos tenía Job? 7. Tenía 7 varones 7. y tenía 3 hijas. En total eran 10. Eran 10. Y hacían fiestas, así como le gusta a Gamaliel hacer fiesta por los cumpleaños. Amén. Lo único que no hace mi hermano Gamaliel es lo que hacía Job. Sí. Porque la palabra de Dios dice que después que terminaba el convite, Job se levantaba de mañana. Holocausto. Job se levantaba de mañana y hacía 10 holocaustos. Uno por Gamaliel, otro por Joel, otro por Natanael, otro por Ezequías, otro por Rubén, otro por Daniel. ¿Cuánto van? 2, 4, 6. Falta uno. Uno por Josafat. Y hacía 3 holocaustos más por sus 3 hijas. Y entonces ofrecía primero el sacrificio de Gamaliel. Y le pedía a Dios que cuidara a Gamaliel, que lo perdonara por si hubiera pecado. Después hacía otro sacrificio por Joel. Después hacía otro sacrificio y así hacía todos los días. Ofrecía 10 holocaustos. ¿Qué significa eso, queridos hermanos, para nosotros? A ti como padre, a ti como madre. ¿Qué significa? Eso significa, querido hermano, que nosotros debemos presentarnos a Dios todas las mañanas y rogar por nuestros hijos. Ponernos en las manos de Dios. Eso significa que tú te tienes que levantar antes que tus hijos, o quizás cuando tus hijos ya andan trabajando, ir de rodillas para que Dios los cuide y los proteja. ¿Y cuántos lo hacemos? ¿Cuánto hacemos esto? Que nosotros como padres podamos interceder por nuestros hijos. Y Job oraba todos los días. No sé cuánto tiempo se llevaba en hacer 10 sacrificios. Pero esto, querido hermano, lo hacía todos los días. Lo hacía todos los días. No pasaba un día sin que Job hiciera esto. Por algo Dios dice que Job era un varón fiel. Era un hombre recto. Era un hombre que amaba a Dios. ¿Qué otra cosa hacía Job? Vamos al capítulo 23 de Job. Vamos al capítulo 23 de Job. Allí en el capítulo 23 de Job hay otra de las cosas que Job hacía. Miren cómo dice.
del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué hacía Job con la palabra de Dios? Aunque déjenme decirle que en el tiempo de Job no existía ningún libro escrito. ¿Sí? En el tiempo en que este hombre vivió, todavía el Antiguo Testamento no estaba escrito. Porque ¿quién fue el escritor de Job? Moisés. ¿Y cuándo fue Moisés? ¿Quién fue primero? ¿Fue Job o fue Moisés? Job. Primero fue Job, después fue Moisés, y Moisés fue inspirado por Dios para escribir el libro de Job. Y Job, el mensaje que sus padres le transmitieron, el mensaje que recibió de parte de Dios, lo guardó fielmente. Obedecía la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos este libro santo. Tenemos este libro. Podemos decir como Job. Podemos decir, como dice el versículo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés acerca de la palabra? Átalas ¿a dónde? Tu mente. A tu cuello. Escríbelas en tu mente. Se las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes y cuando vayas por el camino. Y Job dice: no me aparté de tus palabras, guardé tus palabras más que la comida. Hay otro texto en la palabra de Dios, allí en el capítulo 24 de Job, perdón, capítulo 29, Job 29, versículo 12. Miren cómo era este hombre. Job 29, versículo 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Versículo 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Cuál era la actitud de Job frente a la necesidad de sus prójimos o de su prójimo? ¿Cuál era la actitud de este hombre? Es la misma actitud que tú y yo tenemos. Miren, ayer me arrepentí de algo. Normalmente cuando cae nieve, me llevo la troca que tiene la pala y la caja para tirar sal, me la llevo a casa. Me llegan a buscar el día que antes de que comience a caer nieve, y ya me llevo la troca a la casa. Y ayer fui a dejar la troca y me regresé caminando. Venía yo caminando en la nieve y venía yo con mucho frío, y donde venía caminando, de repente me sale un señor y me dice: disculpa, ¿me podría regalar $2 por favor? Quiero tomarme un café. ¿Saben qué le dije? No le dije directamente no. No sé quién dijo. Usted dijo que no, ¿verdad? No le dije directamente que no. Pero cuando reaccioné, iba yo quizás como unos
50, 60 pasos adelante. Y yo dije, ¿qué hice? Yo dije, este hombre Dios lo cruzó en mi camino para que yo le ayudara y no le ayudé. Entonces me volteé y miré que ya el Señor iba más lejos y todavía, ¡ey!, le dice, y ya no me escuchó. ¿Qué hacía Job ante la necesidad del ser humano? ¿Qué hacía Job cuando veía a la viuda que estaba en problema? ¿Qué hacía Job cuando veía que el hombre le estaba haciendo injusticia a su propio compañero? ¿Qué dice la palabra de Dios que hacía? Para triunfar en la vida espiritual y escuchar las palabras que Dios le dijo a Job, pero ahora a ti, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que preocuparnos por las necesidades de Ezequías. Tenemos que preocuparnos por las necesidades de... No, mejor Segri, porque ese es su nombre. O se me olvidó. Tenemos que preocuparnos por las necesidades de mi hermano. Tenemos que preocuparnos por las necesidades de aquella hermana. Si queremos triunfar en la vida espiritual. Les voy a repetir lo que hacía este hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Número 1. Y al huérfano que carecía de ayudador. Mayormente yo quiero esto. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Eso dice el versículo. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios dijo de Job? Era justo. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Cuántas veces, querido hermano, querida hermana, te has encontrado en la calle o alguien ha venido hacia ti por ayuda y ha regresado con las manos vacías? Dios dijo de Job, no hay otro como él en toda la tierra de Egipto, en toda la tierra, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo no sé qué iba a pasar con nosotros en este país, querido hermano. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí a veces tienen miedo de salir a la calle y que te agarre migración. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tienen miedo por lo que vaya a pasar con sus hijos. Pero una cosa sí puedo estar seguro, hermano. Prepare su vida en Cristo. Amén. Entregue su vida a Cristo Jesús, que Él le va a dar un lugar mejor que este país. Dios en Apocalipsis dijo que América era una tierra de libertad. Dios dijo que América era una tierra de bendición. Pero también Dios dijo que en la tierra de bendición y en la tierra de provisión, el dragón se levantaría y hablaría como dragón. Y no solamente eso, sino que haría perseguir, haría esclavizar y aún mataría. Todas esas cosas vendrán todavía. Y tenga la plena certeza que se va a cumplir, porque la palabra de Dios lo ha dicho. Al lugar a donde usted vaya, al lugar que usted elija, si usted es fiel a Dios, Dios irá con usted. Dios le acompañará. Dios le va a bendecir. Porque Dios tiene un plan para ti. Cristo Jesús pronto volverá. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene pronto. Yo les invito a que se pongan de pie y entonemos las estrofas del himno 186, que fue el canto que hace un momento entonamos. Y analice la historia de este canto.
Analice la letra de este canto. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana queremos suplicarte, oh Dios, que tomes el control de nuestras vidas. Tú nos has dado libertad de escoger, de decidir. Pero mi Señor, tú conoces por nombre a cada uno de los que estamos aquí. Y nosotros no sabemos elegir. Nosotros no sabemos escoger. Porque siempre escogemos el mal. Siempre decidimos para mal. Queriendo buscar el bien, caemos en el mal. En lo personal, oh Dios, yo quisiera regresarte mi libertad. En lo personal, yo quisiera devolverte mi libre albedrío. Porque como ser humano he fallado. Como ser humano he errado. Y quisiera que tú eligieras por mí. Y aquí está tu iglesia, oh Dios. Y cada uno de mis hermanos y de las visitas aquí presentes saben que han escogido mal. Muchas veces, o quizás la razón por la cual estamos aquí es porque hemos elegido mal. Pero te rogamos, oh Dios, que en esta mañana pongas tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que hagamos decisiones sabias, decisiones correctas, que al final sean para vida eterna. Amén, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y de las visitas en este lugar. Sí, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, hable a su mente y los dirija. Retíranos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Gloria a Dios, En el nombre de Jesús. Amén. Amén.